Hagamos una pequeña reflexión. Nosotros tenemos con blancas y negras siempre al comienzo de la primera jugada, ¿cierto? Tenemos que elegir por qué camino irnos. Por el camino del peón rey, por el camino del peón dama, jugar esquemas más indirectos, por ejemplo, me refiero a la jugada caballo F3, ¿cierto? Esta. Y estamos en esa disyuntiva y de acuerdo a nuestro conocimiento vamos decidiendo una u otra. O sea, nosotros relacionamos nuestra decisión desde la movida número 1, la relacionamos con nuestro nivel de seguridad, nuestro nivel de cobertura de una información, ¿ya? Entonces, los jugadores que tenemos mala memoria, me incluyo, necesitamos tener antídotos contra aquellos jugadores que tienen buena memoria y saben un montón de jugadas de memoria, ¿ya? Que han hecho el trabajo, han estudiado, pero más encima pasan los años y siguen reteniendo la información, que es el gran defecto que tuve yo como jugador. Tenía que repasar y repasar y repasar porque mi memoria no es buena, ¿ya? ¿Qué antídotos tenemos que encontrar? Lo que llamamos aperturas tipo esquema, ¿ya? No son aperturas totalmente directas, sino que se van enlazando una idea desde una posición, llegamos a lo mismo por otro camino. Y eso se llama un esquema en ajedrez, ¿ya? Me refiero a, por ejemplo, enfrentarnos contra la jugada D4 y nosotros jugar D5, ¿ya? Y contra el gambito de dama, que sería C4, jugar la defensa eslava. La defensa eslava pretende llegar, luego de jugadas, por ejemplo, caballo F3, caballo F6, caballo C3, pretende llegar a una cadena de peones sólida, ¿cierto?, con negras para resistir el centro, y el gran costo que tenemos que pagar es, lamentablemente, el alfil de C8 que queda atrapado, ¿ya? Esta es la reflexión primero que quiero que hagamos. O sea, nosotros podemos jugar una defensa eslava con negras contra este tipo de gambitos a costa de encerrar el alfil de C8. Y esto se considera una apertura, una defensa sólida, ¿ya? Podemos profundizarla mucho, que existe por ejemplo el ataque de Botvinnik, que es este gambito genuino de un peón. Te comen acá y ahora vienen violentamente las blancas a atacar a este caballo que está clavado, y tú con negras haces caso omiso al ataque, defiendes este peón, te quedas con porfiadamente con esa estructura ahí, y viene lo que estudió el gran Mikhail Botvinnik en la época soviética, ¿cierto? La gloria soviética del ajedrez. Acá se jugaron muchas jugadas. Bueno, esto lo he jugado yo con los dos colores, caballo acá, y ahora te hacen la jugada, te comen aquí, dama acá, esta, alfil B7, alfil G2, y se juega más o menos así. Una locura total. Esta es una posición muy jugada en los años 80 y 90, ¿ya? O sea, de una cosa sólida, inicialmente, terminamos en esto que es una especie de desafío a el equilibrio de la posición con negras. Estamos apostando acá a un contragolpe por el centro, luego de enrocar largo y atacar ese peón débil de ahí, ¿ya? ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque si nosotros nos acostumbramos a, con blancas, pensar de una manera comparativa con negras, podemos llegar a tener grandes resultados en aperturas. Vamos a dar vuelta al tablero ahora y vamos a jugar D4, D5, y ahora vamos a hacer la suposición de que nosotros ahora queremos jugar una defensa eslava, defensa entre comillas, pero con blancas, ¿ya? Recordemos el defecto del alfil, ¿ya? Hay un defecto ahí, ¿verdad? Con ese alfil se juega Pero si estamos con blancas tenemos ese tiempito de más, ese famoso tiempito de más, muy útil para aprovechar. Si queremos jugar con un esquema sólido de este tipo, ¿cuál es la primera pieza que tenemos que mover antes de cerrar la cadena? El alfil. A ver, el alfil de C1, ¿verdad? El alfil de negra.
claro. Exacto, el alfil de casillas negras. Perfecto. Y eso nos lleva al famoso sistema Londres. ¿Ya? El sistema Londres, estimados alumnos, es una defensa eslava con colores cambiados, pero transformado en ataque. ¿Se entiende? Porque quiero mantener esa misma estructura de peones y quiero pelear sólidamente en el centro, pero con un alfil jugando. No quiero que mi alfil se quede metido detrás de la cadena. ¿Ya? Entonces la propuesta de esta primera ola de apertura, porque vamos a estudiar, espero que todas las aperturas, si es que los alumnos acompañan, y la propuesta es empezar con el sistema Londres. ¿Por qué? Porque es un arma secreta, entre comillas, para jugar con blancas, y además al aprender el sistema Londres con blancas, mejoramos nuestro ajedrez con negras, por analogía. ¿Entienden? Ok, entonces, si se entendió eso, le vamos a dar un poquito de historia del sistema Londres. Se llama sistema Londres porque se jugó en el siglo XIX, a finales de 1860 para adelante. Jugadores como Howard Staunton, Blackburn, etcétera, empezaron a popularizar este tipo de esquemas que son bastante sólidos. Recordemos que, bueno, no recordemos, algunos a lo mejor no lo vieron, pero existía también la defensa que se llamaba muro de piedra. No sé si se acuerdan de eso alguna vez. ¿Ah? Caballo acá, D5, caballo acá y C6. Como existía la muro de piedra, era bastante obvio en este momento jugar el alfil a F4. ¿Ya? Pero antes del muro de piedra, las blancas, ¿sabes cómo jugaban acá? Contra D4, F5, muchos jugadores, antes de 1850, antes de la super, digamos, camada de jugadores contra Morphy, porque Paul Morphy desarrolló muchos rivales competentes con sus giras por Europa y todo, existía esta jugada, F4. ¿Ya? Entonces la estrategia era no perder, por ejemplo, E6, caballo F3, caballo F6, E3, D5, alfil D3, alfil D6, entonces había esta simetría. ¿Ah? Esta simetría que terminaba en unos despelotes tremendos porque este caballo se metía en E5, este otro en E4, ¿ya? Pero con el devenir digamos, el paso del tiempo, el avance de la humanidad, el ajedrez también fue cambiando, ¿no? También fue haciéndose una ciencia. Recordemos que después llegó el señor Steinitz, poquitos años después de eso, de esa discusión, y empezó a sentar las bases del ajedrez posicional. Entonces, D4, D5, empezó a aparecer esta propuesta de ¿por qué vamos a mover este peón acá? ¿Por qué no ponemos el alfil en F4? Y jugamos de una manera un poquito más ambiciosa.